presidente del CNM, que era el Consejo Nacional. Ya, léeme el numeral 5 del 198. Ya, doctor. Del 198, doctor. Del 198, numeral 6, nos hemos quedado. Ya, doctor. Omitir, comunicar. Ya, doctor. Omitir, comunicar el directorio, consejo de administración, consejo directivo u otro órgano similar, o al auditor interno o externo acerca de la existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la persona jurídica. Ya, claro, eso nos dice el numeral 6 del 198. Es omitir. El verbo rector en ese delito es omitir, evadir o no querer dar la información. Pero información sobre qué, ¿no? Aquellos intereses propios de quién, del sujeto activo, del administrador, del gerente, que tiene interés, ¿no? Interés en esos hechos al cual deben ser comunicados al consejo de administración, al consejo directivo o al órgano similar o al auditor interno o externo, que sean incompatibles con la persona jurídica. No, esa omisión que sea incompatible por interés propio del administrador o del gerente, lo tiene pues el sujeto activo que ser verídico. ¿Y qué interés propio necesita este sujeto activo? ¿A qué interés se refiere para que pueda omitir, no darle información correcta? ¿No? Interés propio que afecte a la persona jurídica. Por ejemplo, un interés propio de que este administrador o contador no esté o esté haciendo negocios no acordes a lo que la empresa jurídica estaría destinada a hacerlo. Por ejemplo, la empresa jurídica se dedicaría al rubro de la textilería, donde su primer fuente de dinero o fuente de trabajo sería la exportación de las telas de algodón peruano. Pero este administrador, sabiendo bien que en ese mercado existen buenas personas que pueden adquirir, él omite en dar dicha información y él realiza por su cuenta propia esos actos, ¿no? Agravando a la persona jurídica, ¿no? Entonces, él no da esa información de ciertas empresas que están buscando el algodón o que se contactaron con la persona jurídica para que puedan exportar, pero él, como se dice en el criollo, el vivo peruano, él solo tiene ese interés para que él solo se pueda proveer, ¿no? O tal vez a la par pueda dar información de las actividades de la persona jurídica a otras empresas, un beneficio al que le puedan dar dinero por dar dicha información. Entonces, ahí el único sujeto activo sería pues el gerente o el administrador de la empresa, y el sujeto pasivo sería solamente la empresa, porque a quien afectaría en esos intereses propios del administrador es a la empresa, el único afectado sería la empresa. ¿Ya? La acción típica del delito, pues bien claro, la norma lo dice, es omitir aquellos intereses, de dar información de aquellos intereses propios que tiene de la persona jurídica hacia los miembros de la sociedad, o sea, los socios o auditores externos o consejo consultivo de la empresa, ¿no? Y ahí ese es el único afectado, pues sería pues la empresa. Porque si este señor tendría intereses propios y le da
ese interés que tiene hacia los dueños de la empresa, me imagino que los dueños de la empresa tendrán el conocimiento y verán si continúan al mando de su empresa o no, o si no, ellos verán de qué forma podrán continuar con el mecanismo o la comercialización de la empresa. Pasamos al siguiente artículo, que es el asumir indebidamente préstamos para persona jurídica. Esto quiere decir, alumnos, es que el gerente o el administrador de dicha empresa realiza o se va a las entidades bancarias o cajas municipales a prestarse dinero sin que la empresa lo necesite. Ahí estaría sobreendeudando a la empresa. Una empresa constituida que trabaja con bancos siempre va a necesitar del valor crediticio de la empresa y cómo está calificado para que pueda ser pasible de préstamos. Pero si este administrador indebidamente utilizando la facultad que tiene como responsable de dicha empresa, se hace un préstamo innecesario al banco, estaría sobreendeudando a la empresa por gusto. No, pues dice asumir indebidamente préstamos para la persona jurídica, asumir indebidamente préstamos para la persona, o sea, tramitar préstamos para la persona jurídica. En el sistema nacional, jóvenes del Estado peruano, del OCE, ya, toda persona jurídica, mayormente las empresas jurídicas que se dedican al rubro de la construcción, tienen que ser empresas jurídicas con mucha solvencia económica. ¿Por qué les digo esto? Porque no cualquiera persona que quiera hacer una empresa de construcción puede ser o puede presentarse a las licitaciones que te da el Estado, porque son millones y millones de dinero que el Estado desembolsa para que se realice una obra. Los que he visto, algunas licitaciones más bajas son pues, algunas letrinas que se van a hacer en los pueblitos, gradas, refaccionamientos, y eso cuesta no menor de 100.000 soles, hasta 50.000, pero cuando es menos de 50.000, 100.000, creo que es adjudicación directa, pero cuando ya pasa más de los medio millón, que por ejemplo es hacer una escuela, hacer una carretera, hacer un hospital, hacer, por ejemplo, un puente o electrificación de todo un pueblo o agua de desagüe de todo un pueblito, pasa a los más de medio millón y ahí sí adjudican a los mejores postores y ahí se presentan todas las empresas que se dedican a ese rubro. Hacer una empresa de construcción de la noche a la mañana que gane una licitación así, y hay algo turbio y algo raro. ¿Por qué? Porque los bancos jóvenes, es una regla en las licitaciones, es que esta empresa, al presentarse a la licitación, tiene que ir con una carta fianza. ¿Qué es la carta fianza? Es una carta que el banco, cualquier banco de Perú, avala prácticamente a esta empresa con un monto de dinero. ¿Y para qué el Estado pide la carta de fianza? Pide con el fin de que si la empresa incumple con lo pactado o con lo que se está en el expediente técnico, por ejemplo, si le dice que va a ser en 6 meses la obra y en 6 meses se tiene que terminar, y esta empresa a los 6 meses recién da un avance de 20% de la obra, entonces el Estado tiene la potestad de concluir su contrato y a la par, como hay un perjuicio económico porque no se ha cumplido en el plazo estipulado, cobra su carta de fianza. Pero la carta de fianza es un valor nominal, es como si fuera un cheque que se le entrega al Estado para que cobre en caso de perjuicios en las obras. Y esa carta de fianza está por un valor a lo que
pide la empresa, por ejemplo, si es 500.000, la carta de fianza debe ser pues 100.000, 200.000 que avale el banco. Entonces, con esa carta de fianza, el Estado va al banco y cobra los daños y perjuicios que ha ocasionado. Pero entonces el banco no es porque ya yo te voy a dar tu carta de fianza, tú eres una empresa y te entrego tu carta de fianza y todo. No, el banco no va a perder. La empresa debe, para que le den la carta de fianza, la empresa debe acreditar al banco qué bienes tiene. O sea, no es tan fácil. Yo tengo mi empresa constructora que cuesta 100.000 soles y acá está en papeles. Sí, pero el banco dice, sí, eso me dices en papeles, pero a ver qué utilidades tienes, qué bienes tienes. Todo eso yo quiero ver si en verdad cuesta más de 100.000 soles, porque el banco nunca va a perder, el banco nunca pierde, jóvenes. El banco ve la forma de cómo recaudar más de lo que presta. Es por eso que otros empresarios hipotecan sus casas, sus vehículos, sus maquinarias, todo el banco es dueño para que la carta de fianza les entreguen para que ellos sean postores. Si ellos culminan con todas las obras, devuelven la carta de fianza y el banco se queda con el dinero y ya está seguro. Pero si no culmina, el Estado cobra la carta de fianza, el banco normal le paga el dinero, pero el banco ya tiene en su poder inscrito en registros públicos como hipoteca todos esos bienes. Entonces el banco nunca, jamás va a perder. Y a jóvenes, entonces, estas empresas, como le digo, se dedican pues a ser muy solventes. Y aquel administrador que, a pesar de que esta empresa no tenga la necesidad de contar con un dinero extra para solventar algunos gastos, realiza por encima de ello un sobrepréstamo, un préstamo más, sobreendeudando a la persona jurídica, pues es sancionado penalmente porque ahí se estaría cometiendo el dolo hacia la persona jurídica. Ya. En este delito, el sujeto activo sería, pues, el sujeto pasivo sería la empresa, el sujeto activo, el administrador o el funcionario o el administrador o el gerente que tenga la responsabilidad de conducir a dicha empresa y tenga también en papeles de que él pueda realizar tales transacciones. La acción típica del delito es el sobreendeudamiento, pues, que se da a la empresa sin necesitarlo a través de un banco o una caja municipal. Hemos dicho también, no sé si en la clase pasada, que solamente los bancos y las cajas municipales son las entidades que el Estado acepta para que puedan trabajar con dichas empresas o el Estado también para que puedan ser factibles de una carta de fianza. ¿Por qué? Porque estos están supeditados a lo que la Superintendencia de Bancos y Seguros ordena, les manda, les dice, están controlados por ellos, excepto de las cooperativas. Las cooperativas son personas jurídicas propias sin un reglamento de la SBS. La SBS no los controla. Por eso hay cooperativas que pagan más cuando ahorran, hay otros que pagan menos, y ellos solo en base a su buen trabajo son que van a crecer, y ellos son los que invierten tu dinero en las cooperativas y en estos bancos, en las bolsas de valores, y si hay un buen trabajo, tu dinero crece, pero si hay trabajo malo, su dinero pierde. O sea, en las cooperativas estás a las órdenes de que te va a ir bien o te va a ir mal. Hay muchas cooperativas que ha pasado acá en el Perú, conocidas hace muchos años atrás, que han desaparecido y se han llevado todo el dinero de todos los que han ahorrado, ¿no? Entonces, han dicho, pero ¿qué hace la SBS? La SBS no puede hacer nada porque no pertenece a la SBS, no pertenece. Y ahí ya son procesados pues las personas que se han llevado millones y millones de dinero de muchas personas que han ahorrado confiando en que un poco más que el banco o la municipal van a ganar, ¿no? Entonces ese es el riesgo que puede correr una persona a invertir o a guardar su dinero en una cooperativa. Desaparece la cooperativa y perdiste tu dinero. En cambio, si un banco, tú guardas tu dinero en un banco, roban al banco todo el dinero de la bóveda, el banco no va a decir, no, me robaron, no tengo cómo pagar.
el banco asegura su dinero con otras aseguradoras y vuelven a reponer para todos. Por eso cada persona que tiene una cuenta bancaria, salvo que sea de una cuenta bancaria que sea de, de sueldo, esas cuentas sueldo no son cuentas que no producen ganancia, solamente son cuentas que quedan ahí tu dinero para que tú puedas manejar y trabajar. Pero las cuentas de ahorros, cuentas a plazo fijo, cuentas esas que vienen del banco, son cuentas que tienen seguro y que tú mismo lo pagas y que si pasa algo, el banco te repone, incluso un poco más todavía porque ha pasado una tragedia. Y el banco también gana porque paga ese seguro. En cambio, una cooperativa se cerró, se fue a la quiebra, perdiste tu dinero, lamentablemente. Y no hay cómo recuperar. Ya tendrías que embargarlo, asociarte con todos los miembros de la cooperativa para que hagan una demanda al dueño, embargar. Por ejemplo, acá en Huancayo, el año pasado hubo un problema de una cooperativa. No sé si ustedes han escuchado la cooperativa Shefa, una cooperativa que incluso está investigada por activos. Es una cooperativa desde la selva, que ha llegado desde la selva a Huancayo, no sé si habrá llegado a Huancavelica, pero de un momento a otro se cerró, la dueña se esfumó con todo el dinero, ¿ya? Y no se sabe nada. Ese es el riesgo, jóvenes. El siguiente artículo es el usar en provecho, el número 8, usar en provecho propio o de otro el patrimonio de la persona jurídica. ¿Qué nos quiere decir con eso? Usar en provecho propio o de un tercero o de otro es un tercero, el patrimonio de la persona jurídica. Por ejemplo, esta empresa que a mí me contratan como administrador tiene, por ejemplo, una casa, o tiene un carro, o tiene una moto. Entonces, yo como administrador agarro ese carro y me movilizo para mis actividades propias mías, no de la empresa. O agarro el dinero que está a mi libre disposición y lo invierto en otras cosas ajenas a la empresa que tiene que ser, ¿no? Y el tercero cuando entra, por ejemplo, yo como administrador agarro ese dinero y le presto a una tercera persona para que esa persona solamente de un tiempo me devuelva con más dinero y yo me gano el interés para mí solo, ¿no? Esto ha pasado en muchas veces, es un delito que sí ha ocurrido al año, siquiera una o dos veces. Había un caso muy conocido, el caso Cromwell, donde era un administrador del Banco de la Nación, o no, del Banco de Crédito, o de la Nación, no me acuerdo muy bien, pero eso fue hace muchos años en el Perú, en los años 90, donde siendo administrador del banco, ha, ha robado, ha hurtado, robado no, la palabra es hurtado. La diferencia bien claro entre robo y hurto ya lo saben ustedes, ya eso no deben confundirse. Ha hurtado sistemáticamente dinero del banco y se ha depositado a su cuenta. Como 1 millón se ha depositado a su cuenta, renunció al día siguiente, retiró en otro país el dinero y se lo malgastó incluso con BDs de esa época, que los contrató y todo lo demás. ¿Ya? Eso es un hurto sistemático que poco a poco se está, a través de la tecnología, él pasándose el dinero a una cuenta que estaba a su nombre, pero en otro banco. Y ahí nadie se da cuenta. Y él como administrador, él pues falsificaba todo lo necesario, ¿no? Para que nadie se dé cuenta. Y ahí entra a tallar el tercero, otro, en provecho de otro, ¿no? ¿Quién sería el afectado en esa situación? Entra un tercero, la persona jurídica como agraviado, el administrador como sujeto activo y el tercero también que se beneficia de ese hecho, de ese hurto, de esa forma. O lo más común, yo agarro el carro de la empresa y hago que mi enamorada, mi novia, mi esposa, mi mujer, mi mamá, mi hermana, mi primo, utilice ese carro para su fin propio y ese carro no pertenece a la empresa. En otras cosas, hace que ese patrimonio sea utilizado para otras cosas. El Doctor, sujeto, sí, dígame, doctor, Brian. disculpe una pregunta. En el ejemplo que hizo, creo que, bueno, no sé, no estoy seguro, creo que es el tema de peculado, porque en No, peculado tengo.
Peculados, O- claro, es casi igual, pero lo que tienes que hacer la diferenciación, estamos hablando de personas jurídicas privadas, no públicas. Si fuera pública, ya serían funcionarios públicos o servidores públicos. Y el peculado ya, solamente son para personas que trabajan para el Estado, ¿no? En este caso, si uno trabaja para el banco de crédito, no sería peculado. Si yo me apropio del dinero del banco, no sería peculado, sería apropiación ilícita. O si disfruto del carro de la empresa, sería, si por ejemplo fuera un carro del Estado peruano, yo sería funcionario, ese carro yo hago mal uso de ese carro, sería peculado de uso, por la calidad de sujeto que yo soy, en ese caso soy un funcionario y el Estado me paga. Pero esto estamos hablando en razón de personas jurídicas de carácter privado, ¿ya? Esa es la diferenciación ya, en lo que doctor, gracias. ya, ya, Brian. Entonces, como estamos explicando, poniendo el ejemplo, en este caso donde ya interviene un tercero, ¿no? El, el sujeto activo de este delito sería el administrador o el gerente, porque en provecho propio utiliza el patrimonio de la persona jurídica. Él sería el sujeto activo, ¿no? Y sería procesado por este delito, por fraude contra las personas jurídicas y con este numeral. Pero el tercero, que también se ha beneficiado del patrimonio de la persona jurídica, el tercero ajeno que no trabaja en la persona, para la persona jurídica, no tiene ningún cargo, ni siquiera es el cartero o el notificador de la empresa, ¿no? Es un tercero ajeno, es un amigo del administrador que se ha beneficiado con el patrimonio de la persona jurídica, también puede ser procesado por este delito. El tercero, estamos hablando del tercero, porque en este supuesto numeral son dos sujetos activos. Pueden ser los dos o uno, cualquiera de los dos. Dice el que en provecho propio, el administrador, el gerente. Y dice, o de otro. ¿Quién es de otro? El tercero, ¿cierto? Ajeno a la empresa. Este tercero también tiene que ser procesado por ese delito. Por un caso, si ya le han entregado dinero que pertenece a la persona jurídica y este tercero se ha malgastado, ¿sería procesado? No. Ahí ya cambiaría su situación del tercero. El tercero, ya si agarra un dinero que no le corresponde, no sería hurto, porque tampoco él ha estado libre de ejecución. No sería robo, porque no ha habido violencia, ni intimidación, ni nada de lo que configura el delito de robo. Sería apropiación ilícita, estaría apropiándose ilícitamente de ese dinero de la persona jurídica, ¿no? Entonces ya cambiaría para el contador 198 y para el tercero que se apropia el dinero, apropiación ilícita no es 196, creo, del Código Penal. Entonces, eso hay que hacer la diferenciación del tercero, cómo interviene en el delito, ¿ya? Porque muchas veces hay los errores que cometen. No es tan claro en estos hechos como un delito contra la administración pública, donde hablamos del extraneus. Ustedes saben quién es el extraneus en los delitos contra la administración pública, ¿no? Es el tercero ajeno a la entidad, ¿no? En colusión, el extraneus, por ejemplo, entra el tercero, la empresa jurídica, que se colude con el funcionario público para ganar la buena para ganar la licitación, la obra. Entonces, ahí dice, sí, el extraneus debe ser considerado como parte de ese delito y debe ser procesado por ese delito. Ahí sí está bien claro, pero en personas jurídicas no, pues no está, no hay extraneus, ni hay intraneus tampoco. En personas jurídicas no existe, por eso tenemos que delimitar cuál es la participación de cada sujeto que interviene en el delito, ¿no? Por eso es analizar un poquito más y pensar. Lo que dijo Brian Zulca sí está bien, pero la diferencia es en la calidad del sujeto. ¿Qué es? ¿Para quién trabaja? ¿Para el Estado o para la persona jurídica? ¿No? Esa es la única diferencia nada más. Si estaríamos hablando de trabajadores del Estado, y estaríamos hablando de delitos contra la administración pública, peculado, cohecho, peculado de uso, ¿no? Incluso
el- omisión, la omisión del delito, omisión por omisión, comisión por omisión, todos esos delitos se estaría hablando en los funcionarios públicos y servidores públicos. Ya, bueno, jóvenes, hasta ahí hemos terminado con el 198 y todos los numerales. Ya, a ver, vamos a pasar con contabilidad paralela. Boni Sedano Benítez, ¿está? Doctor, antes de que pueda entrar, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, pregunta nada más, Eh, preguntan. Respecto a, por ejemplo, el de asumir préstamos en perjuicio de la persona jurídica, doctor, puede A ver, darse en el caso de que una persona tenga una deuda, pero no paga al banco, ¿no? El banco, por ejemplo, quiere embargarle, por ejemplo, en bienes que tenga esta persona o cuentas, pero esta persona no tiene nada para poder pagar al banco. ¿Puede ser el ujú. caso de que otra persona extraña pueda comprar esa deuda, doctor? A ver, eh, una persona que se hace el préstamo al banco, pero no puede pagar, no tiene bienes, nada. Un tercero ajeno a esa préstamo, a esa deuda, ¿puede comprar esa deuda? Eso es lo que me estás preguntando, ¿no, Kelly? Si te entendí con la pregunta. Kelly, Kelly, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya. A ver, si te entiendo con tu pregunta. Me dices que una persona que se presta del banco, al cual el banco le exige que le pague, pero esta persona no puede pagar y a la vez el banco no tiene la calidad o la forma de cómo cobrar esa deuda porque esta persona no tiene bienes, no tiene nada, el banco no lo puede embargar. Entonces, puede aparecer una tercera persona que compre esa deuda y le paga al banco. ¿De esto me estás hablando? Sí, puede darse o no, doctor. A ver, en este aspecto, comprar en nombre de otro, no. En nombre de una tercera persona ajena, no. Lo que sí se da es que el banco vende esa deuda a otra empresa que se dedica al cobro de deudas. Eso sí se da. Ejemplo, Ah, yo banco, tengo un cliente que no me paga, pero este cliente ya le he llamado 1000 veces y no me quiere pagar. No tengo cómo cobrar. Y si le hago un juicio, voy a ser en vano porque voy a gastar más porque este señor no tiene ni siquiera de cómo pagar. Y usted sabe que por deuda no hay cárcel. Entonces, hay empresas que se dedican a la compra de deudas, pero al banco, no a las personas. Entonces yo empresa voy al banco o el banco va y me llama a mi empresa y me dice, ¿sabes qué? Tengo este cliente, no me quiere pagar, te vendo su deuda. Y entonces esta empresa le dice, ¿ya cuánto te debe? Me debe 10,000, ya, pero yo te vendo a 5,000, pues, y ya tú ves cuánto lo cobras, tú cuánto cobras al señor. Entonces el banco siempre gana y entonces esta empresa le compra esa deuda al banco, le hace suyo esa deuda del banco y le llama a esta persona que adeuda y le hostiga y le manda mensajes y no sé si ustedes habrán visto o les habrán contado a sus compañeros que hay personas que le llaman, ¿sabes qué, señor? Que hay un beneficio para usted. Hablan a nombre del banco porque el banco les da esa potestad. Nosotros somos de recuperadores de deudas y hay una campaña, si usted paga hoy día, le vamos a descontar de su deuda el 80 o el 50%. Entonces la persona a veces, si usted debe 100,000, debe 10,000, usted paga 7,000 soles y ya ha saldado su deuda y sale con una carta de no adeudar. Entonces las personas, con tal de no tener problemas y seguir trabajando con los bancos, compran o van y pagan, pero ese dinero ya va al que ha comprado la deuda, pero la deuda al banco, no a a la persona que adeuda. Ya eso sí se da. Ya, ahora una tercera persona se apea de ti, quiere pagar, por ejemplo, tu mamá, tu papá, se apea de ti porque estás endeudado, él va, te da la plata y paga. Es como si tú hubieras pagado. ¿Entiendes? Eso sí también es permitido. Pero comprar, eso lo hacen del banco a una entidad que se dedica a recuperar préstamos y deudas. Ya, a ver, Boni Sedano Benítez. Presente, doctor. Boni, activa tu cámara. Quiero que me leas
198A del Código Penal. Ya. Informe de autoría distorsionado. Será reprimido con pena privativa señalada en el artículo anterior el auditor interno o externo que, a sabiendas de la existencia de distorsiones o tergiversaciones significativas en la información contable financiera de la persona jurídica, no las revele en su informe o dictamen. ¿Ya? Entonces, ahí habla de el auditor externo o interno o externo, ¿cierto? ¿Quién es el auditor externo o interno? Es es un tercero ajeno a la empresa que va a tu empresa a ver cómo va tu proceso o cómo va tu contabilidad. Mayormente eso lo hacen la SUNAT a cualquier empresa cuando ve que hay irregularidades en el funcionamiento o en los impuestos que declara la empresa hacia la SUNAT. La SUNAT siempre saca sus cálculos y dice, bueno, esta empresa empieza a funcionar a tal fecha y siempre paga estos impuestos, pero veo que en registros públicos tiene un montón de patrimonio, pero siempre dice que no recauda más de lo que está comprando. Entonces no está declarando bien, hay algo raro. Entonces hay que auditarlo. Entonces mandan a un auditor en nombre de la SUNAT y el auditor va a la empresa y le pide, a ver, tu contabilidad, a ver, tráeme esto, necesito el otro, tu planilla. Y ellos como contadores saben todo el mejunje y sacan un informe. Ese informe es muy valioso porque en base a ese informe la SUNAT se va a dar cuenta si está evadiendo impuestos o no, ¿ya? Hasta incluso toman entrevistas a los trabajadores y todo lo demás, entran a las computadoras con sus peritos y sacan toda la información para que vean que los computadoras están, toda la información esté camuflada ahí. Y si este auditor interno, este auditor externo, que es ajeno a la empresa, que es de la SUNAT, da un informe no acorde a la realidad, sería procesado, pues, este auditor por ese delito, ¿no? Por ese delito. Ya, tanto un auditor interno que está hay empresas de carácter estatal, pero con el funcionamiento privado. Por ejemplo, una empresa de carácter estatal con funcionamiento privado, a ver si me puede decir su compañera Stephanie Evelyn, ¿está? Stephanie Evelyn Matamoros, ¿no está? ¿No está Stephanie? ¿Stephanie Evelyn? A ver, tu cámara, Stephanie. Acá está. Ya, ¿estás atenta a la clase, no, Stephanie? Sí, doctor. Ya, dime una empresa de carácter estatal, una empresa del Estado, pero con régimen privado. Una empresa. Una empresa del Estado que lo maneja el Estado, pero con un régimen privado. No lo sé. No sé. ¿A dónde pagas el agua, Estefano? EMAPA. ¿A qué entidad? A EMAPA, ¿no? Ya. EMAPA es una empresa del Estado, pero con carácter privado. ¿Por qué? Porque esa empresa, todos los que trabajan están considerados como carácter privado, están en el régimen 728, generan sus propias utilidades con el cobro del agua, ¿no? Con la instalación que realizan, con los cambios de tuberías, con nuevas personas, empresas que utilizan el agua, ellos supervisan y todo lo que generan esas utilidades son para los trabajadores, ¿ya? Pero el directorio es nombrado ¿por quién? Es nombrado
por el alcalde. El alcalde de una provincia entra como miembro del directorio de esa empresa, ¿ya? Y ese alcalde no puede llevar pues la batuta de como director, o sea, como gerente de la empresa. Ese alcalde más unos regidores, conforme dice la norma, designan a un gerente, por eso en la empresa de MAPA hay un gerente, y ese gerente es un agente que es contratado por la empresa para que desarrolle todo o lleve a cabo el buen funcionamiento. Y ahora ese gerente, como pertenece al Estado, la empresa, pero todo es de carácter privado, contrata a un auditor interno. Y ese auditor interno es quien rinde cuentas al directorio. Y si ese auditor interno también realiza información no acorde a la realidad, por ejemplo, si se han instalado 100 nuevos servicios de agua potable y ese auditor dice no, solamente se instaló 10, ya está cometiendo el delito contra las personas jurídicas, ¿no? ¿No? Ese es el mapa. Por ejemplo, las cajas municipales también son cajas, son entidades públicas, entidades privadas, pero con régimen público. Los que integran parte del directorio de la caja municipal, pues es cajas municipales, por eso tiene ese nombre, son los alcaldes. Es decir, que cada alcalde que entra nombra nuevos directorios, no hay un directorio perenne por esas cajas municipales. ¿Ya? Y ahí ganan utilidades, los gerentes de las cajas municipales les ganan más que el alcalde, creo que estando en ese puesto, pero ya el alcalde no gana muchos, como directorio, sí, gana un porcentaje, pero el gerente gana más, porque es de carácter privado. Ya. A ver, Henry Molina. Dime, doctor. Henry, a ver, dime el 199 del Código Penal. A ver, activa tu cámara, Henry. Ya, doctor. Ya. En la cámara lo tengo un poco dañado, doctor, porque se me ha caído y se me ha quebrado esa parte de la cámara, doctor. Ya, léeme el 199, Henry. 199. Contabilidad paralela. El que, con la finalidad de obtener ventaja indebida, mantiene contabilidad paralela distinta a la exigida por la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año y con 60 a 90 días multa. Muy bien. Entonces ahí está hablando de las contabilidades paralelas. ¿Qué son contabilidades paralelas? Es el que lleva la contabilidad de la empresa, una real y otra modificada, otra maquillada, como se dice, ¿no? En todas las empresas privadas siempre existe eso. Hay una contabilidad real de cuánto ingresa, cuánto gastan, y una contabilidad maquillada para que ese maquillada ves cuánto se va a dar de impuesto a la empresa, a la SUNAT, cuánto se tiene que pagar. La mayoría de las empresas, del 100% de las empresas en el Perú, el 80% maquillan su contabilidad porque paguen menos impuestos a la SUNAT. Menos impuestos a la SUNAT. ¿Ya? Entonces, si se hace una auditoría y si ve que hay una contabilidad paralela, entonces el encargado de hacer esa contabilidad es sujeto activo de ese delito en agravio de la persona jurídica y también en agravios del Estado, pero ya por defraudación tributaria, no por ese delito, sino ya por el delito de defraudación tributaria, porque en base a ese hecho se está defraudando tributariamente a la SUNAT, al Estado. No, pero ahí hay que entender ahí en esa norma, dice el qué, y hemos hablado bien claro, cuando dice el qué es cualquier persona, pero en este caso hay una dicotomía en esa norma. Si dice el qué, entonces también el administrador, el gerente, no, ¿quién es el encargado de hacer las contabilidades? En el derecho penal, jóvenes, se dice que responde a aquella persona por sus actos y sus acciones y sus responsabilidades que tiene, ¿no? Y para probar que existe una complicidad o una omisión, hay que ver el funcionamiento que tiene esta persona jurídica o este tercero. Si el gerente de la empresa es un administrador, o puede ser un ingeniero en industria, hay ingenieros industriales también gerentes, el contador le hace una
una contabilidad paralela, pero distinta, y nunca le da conocimiento al gerente. ¿El gerente sería pasible de ser sancionado? Puede ser sí, siempre en cuando el gerente nunca le haya pedido al contador el balance de la empresa. Pero si este gerente sí le pide, a ver, muéstrame el balance, y este contador le da un balance maquillado, y como les no son controlados, creen lo que dice. Por eso existe también en el derecho penal el principio de confianza. Ese principio de confianza se puede poner sobre la marcha a aquel gerente que ha confiado en su contador y que le ha llevado una contabilidad buena y no paralela. Y en base a ese principio de confianza puede ser absuelto el gerente de dicha empresa. ¿Ya? Es como también los procesos de los delitos contra los médicos, los delitos cometidos por los médicos, ¿no? En una operación, y yo tenía un caso de esos, que una persona se había sometido a una cesárea, había ido a una clínica a dar a luz a una cesárea, y en eso la persona que había dado a luz en la clínica, vuelve a la semana a su casa con dolores abdominales. Vuelve a su casa a la semana con dolores abdominales y bueno, ahí va al hospital, digo, de su casa va a la clínica, el médico le dice, ¿qué pasó? No, seguro debe ser la herida. Le receta algunas pastillas para que le pase el dolor. Pasa 2 semanas más, el dolor era más intenso, más fuerte, incluso ya lo que estaba cocido, lo que le habían cocido en la cesárea, estaba ya con pus, ya le salía pus, estaba malogrado. Entonces vuelve, ya no podía ni caminar, apenas iba, y el médico le dice, ahora, qué raro, ¿qué ha pasado? Entonces la señora molesta se va a una clínica, en la clínica le dicen, no, te vamos a poner más ampollas, te vamos a curar superficial, le curan superficial. La clínica también no toma mucho, solamente lo internan una semana, de una semana la señora ya peor estaba. Entonces la clínica le dice, ¿sabes qué? No podemos hacer nada, que se vaya a salud. Se fue a salud, entró a salud porque la señora estaba asegurada. En la salud le hacen una tomografía, le hacen rayos X, tomografía no, le hacen unos rayos X al abdomen, y ven que dentro de su cuerpo había algunos objetos que que no impedían que cosiera, pues que se cicatrice la herida. Le hacen una operación inmediatamente y ven que había gasa, pues, habían dejado gasa, pero ya todo el ovario de la señora estaba malogrado. Y para salvarle la vida, lo único que era extirparle el ovario. Le extirparon el ovario, la señora nunca más va a ser mamá, y pues denuncia al médico que lo operó y que le hizo la cesárea. El médico que lo opera manifiesta y dice, bueno, yo lo operó bien, pero acá hay funciones. Entonces empezamos a leer las funciones, los protocolos de una sala de operación, quiénes deben entrar y cómo debe ser, y cada uno tiene su responsabilidad. Y ahí la médico ginecólogo es una médico, una mujer médico ginecólogo, tenía su función solamente de operar y cortar. Y en la sala de operaciones entraba pues el médico que opera, el médico principal, el médico anestesista y la enfermera y el instrumentista. 4 personas nada más debían estar en esa cesárea. ¿Y quién tenía la labor? El instrumentista tenía la labor de que contara los gasas antes de que opere y que contara las gasas después de que opere. O sea, en simples palabras era, si había 10 gasas antes de que haga la operación, antes de que haga el corte, tendría que haber las 10 gasas también después de la operación. Entonces el médico no es el que cuenta, la enfermera tampoco, el anestesiólogo tampoco, el que tiene esa labor y esa función es el instrumentista. Y ahí le dice el médico y dice, a ver, gasas, y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 10. Pues bueno, empezamos con 10. Antes de suturar la herida, el médico dice, gasas, y el instrumentista dice 10. Pero el instrumentista no había contado, pues lo había hecho así nomás, y entonces ahí es lo que cosió la herida,
con el principio de confianza, cose la herida, el médico, y sin darse cuenta que estaba dejando gasas dentro de esta mujer que ha hecho la cesárea. Entonces invoca el principio de confianza y con eso se absuelve a la médico, ¿no? Se invoca ese principio de confianza y se absuelve porque él confía y ese principio de confianza hay que probarlo. Por eso cuando se le pregunta al anestesiólogo, él dice, yo no tengo responsabilidad porque es responsabilidad del instrumentista, y el instrumentista cae en contradicciones. Y se le dice, ¿usted ha contado las 10 gasas? ¿Dónde ha contado? ¿Dónde lo ha puesto? ¿Dónde lo ha botado? Y ya cae en contradicciones y dice, pues no, yo no lo conté. Responsabilidad de quien, del médico ginecólogo que confió en su personal, responsabilidad ya de esta persona que no ha contado, no ha hecho bien su labor y que no ha informado indebidamente. Porque si el médico dice, si a mí me dijo no, hay 9, entonces hubieran hecho todo lo necesario para buscar ese última gasa hasta donde sea, porque se busca hasta en la basura, donde sea, y no lo cose. ¿Ya, jóvenes? Entonces el principio de confianza también es un principio relevante para poder defender los casos a aquellas personas que tienen bajo su batuta a algunas personas que contratan. A ver, empezamos en la cuenta del WhatsApp. He enviado un video al cual ustedes tienen que analizarlo y verlo. Este sábado, este domingo, vamos a convocarles a ustedes para para el control de lectura que se les ha dado y para el debate que vamos a tener sobre los videos que nosotros quiero su opinión, su forma de pensar, su crítica y todo eso de cada uno de ellos. Jóvenes, así que léanlo. Nosotros, nuestra clase va a ser así, de discusión, algunas consultas que tengan,